Bueno, soy el alumno Rodríguez Soriano José Abraham. En esta oportunidad voy a exponer sobre la culpabilidad y causas que eximen de culpabilidad en el derecho penal. En el derecho penal peruano, el principio de culpabilidad constituye uno de los pilares esenciales para la imposición de sanciones. Ninguna persona puede ser penalmente responsable sin que se le haya demostrado culpabilidad. El derecho penal como rama del ordenamiento jurídico tiene la misión de proteger los bienes jurídicos fundamentales de la sociedad a través de la amenaza y aplicación de sanciones penales. Para que el Estado imponga legítimamente una pena, no basta con que se haya cometido una conducta típica o antijurídica, pues también es imprescindible que esta conducta sea atribuida al autor en términos de culpabilidad. La culpabilidad constituye, por tanto, un elemento esencial del delito y un límite al poder punitivo del Estado. Representa, además, el poder de reproche que se realiza sobre una persona que con capacidad de comprender ilicitud de sus actos y de comportarse conforme a esta pretensión, decide actuar en contra del derecho. Pues eh, en la culpabilidad del derecho penal peruano, le puse pausa. Sí, sí. Pues en definición de la culpabilidad en el derecho peruano, eh, no valga la redundancia, pues es el juicio de reproche que se formula al autor de un hecho típico y antijurídico, cuando se le puede exigir haber actuado conforme al derecho. En otras palabras, es la posibilidad de imputar a una persona la responsabilidad penal de una conducta prohibida por la ley. En el derecho penal peruano, la culpabilidad constituye uno de los elementos esenciales del delito junto con la tipicidad y antijuricidad. Solo se puede ser considerado responsable penalmente quien haya actuado de forma culpable, es decir, la plena capacidad de comprender la ilicitud de su conducta y adecuar al comportamiento de las exigencias eh, jurídicas, del orden jurídico. Pues el Código Penal peruano, eh, aunque no define expresamente la culpabilidad, la reconoce implícitamente a través de sus disposiciones, especialmente en el artículo 20, que establece las causas por las cuales una persona no es penalmente responsable, o sea, exímenes de responsabilidad. Esto evidencia que la culpabilidad es un requisito indispensable para la imposición de una pena. Desde la perspectiva doctrinal, la culpabilidad se puede entender como el juicio de reproche personal que formula el autor de un hecho típico y antijurídico por haber podido actuar de la misma forma ante el derecho. Pues sobre su naturaleza jurídica, la culpabilidad pertenece al análisis subjetivo del delito. Se distingue de la impunibilidad penal en sentido estricto, ya que esta última se refiere a la capacidad del sujeto para ser considerado responsable, eh, mientras que la culpabilidad implica un juicio ético-jurídico sobre la conducta. Pues en la naturaleza jurídica es un tema de debate generalizado pues en la doctrina penal, en el contexto de la ley penal, registrada como parte del modelo de garantía sin imponer, sin ser castigado, sin sanciones personales por el testigo del autor. Pues como fundamento constitucional, pues tenemos que el principio de culpabilidad está recogida de manera implícita, como ya le hemos dicho, en el artículo 2, inciso 24 de la Constitución Política del Perú.
que garantiza el debido proceso, además se relaciona con el principio de responsabilidad de la pena, que nadie puede ser sancionado penalmente por hechos ajenos. Nadie, absolutamente nadie. Bueno, el principio de culpabilidad en su expresión más básica se desprende de varias disposiciones constitucionales, en las que destacan el artículo 2, inciso 24 de la Constitución Política del Perú, que dice que toda persona a la presunción de inocencia, este principio implica que nadie puede ser considerado responsable penalmente sin que se pruebe su culpabilidad mediante un proceso legal y justo. Todo debido a un buen procedimiento para que esa persona se declare culpable. Pues el artículo 139, inciso 3, establece que el principio de habilidad penal, nadie puede ser procesado ni condenado por acto o omisión que no esté previamente calificado en la ley como una infracción punible. Pues este principio refuerza la idea de la culpabilidad que debe estar determinada bajo una ley previa, precisa y clara. De igualmente, también el inciso 22 de dicho artículo 139 garantiza el respeto al debido proceso, lo cual incluye el derecho de una defensa adecuada y la garantía de que la persona no será sancionada arbitrariamente. Ahora veremos sobre los elementos de la culpabilidad. Pues, pues los elementos de la culpabilidad son tres elementos que lo vamos a estudiar también. Empezamos con la imputabilidad. Pues la imputabilidad es la capacidad del sujeto para comprender la ilicitud de su conducta y para comportarse de acuerdo con y comportarse, perdón, y comportarse de acuerdo con esa comprensión. Este elemento tiene una dimensión psicológica, ya que se refiere al desarrollo intelectual, emocional y evolutivo del individuo. Por ejemplo, son imputables los menores de edad. Son personas imputables, no menores de 18 años, que está conforme el artículo 20 y el inciso 2 de nuestro Código Penal peruano. No solamente eso, también las personas con trastornos mentales graves, como anomalías psíquicas o alteraciones que de la conciencia que impidan entender la ilicitud del acto o comportarse conforme a dicha comprensión. Son personas que, mejor dicho, actúan sin sus cinco sentidos, ¿no? La imputabilidad es el primer acto y fundamental del derecho de la culpabilidad, que consiste en la capacidad del sujeto para comprender el carácter ilícito de su conducta y actuar conforme a esa comprensión. Pues, como ya le hemos visto anteriormente, vuelvo a repetir, pues las personas que son típicos de imputabilidad son personas con trastornos graves, mentales o enfermedades psiquiátricas, la minoría de edad o graves alteraciones de la conciencia o percepción. Ahora veremos sobre el conocimiento potencial de la ilicitud. Este elemento hace referencia al conocimiento de carácter ilícito del hecho cometido, pues el sujeto debe saber que la conducta está prohibida por el orden jurídico. Si el autor actúa bajo un error de prohibición invencible, es decir, un error no imputable a él, no puede ser considerado culpable, ya que no tuvo la posibilidad de comprender la ilicitud de su acto. Pues, por ejemplo, tenemos en este caso dos tipos de errores. Error de prohibición, que es la falta de conocimiento sobre la ilicitud que puede manifestarse en los errores de prohibición. Por ejemplo, tenemos la prohibición vencible, que es cuando el error pudo haberse evitado con un mínimo esfuerzo por parte del sujeto. En este caso, el autor es considerado culpable, pero puede recibir una atenuación de la pena. También tenemos la prohibición invencible.
Pues cuando el autor no tuvo forma razonable de conocer la ilicitud del hecho, ni siquiera actuando con la diligencia debida. En este caso se excluye la culpabilidad y por lo tanto no hay responsabilidad penal. No hay ninguna responsabilidad penal. También tenemos la exigibilidad de otra conducta, pues se refiere que en el momento de cometer el hecho, el sujeto le era exigible actuar conforme al derecho. Existen situaciones excepcionales en las que, aun siendo imputable y conociendo la antijuricidad del hecho, el autor se ve sometido a circunstancias que le impiden comportarse conforme a dicha norma, conforme a la norma que está establecida en nuestro Código Penal. Pues la exigibilidad de otra conducta es el tercer elemento esencial de la culpabilidad, pues se refiere también a la persona que pueda ser considerada culpable de un hecho delictivo, debe haberse puesto a exigir actuar conforme al derecho en la situación concreta en la que se encontraba. Pues tenemos, por ejemplo, estas situaciones proponen, eh, aunque el sujeto tenga la capacidad y conocimiento de la ilicitud, no puede ser razonable para evitar cometer el hecho. Por ejemplo, tenemos el miedo insuperable. ¿Qué queremos decir con miedo insuperable? Por ejemplo, una persona amenazada de muerte inmediata de un familiar se ve obligada a colaborar con el delito. ¿Por qué? Porque el temor es real y no puede ser superado. Se considera que no le era exigible otra conducta, no tenía otra opción, no tenía otra opción. Era amenazada de muerte, entonces, ¿quién lo conlleva a cometer tal vez dicho delito? También tenemos el estado de necesidad de exculpante. ¿Qué quiere decir? Un individuo causa un daño menor para evitar uno mayor, inminente. Por ejemplo, rompe una ventana para rescatar a un niño que está encerrado en un auto que está bajo el sol. Pues hay consecuencias. Ese niño va a estar encerrado, se va a asfixiar y dentro de poco va a morir. ¿Qué hace esa persona para rescatar a ese niño? Rompe las lunas. Rompe las lunas, daña el auto. Al dañar el auto, está cometiendo un delito que es daño de la propiedad, en este caso de otra persona. Si no habría otra forma de actuar, no se le reprocha penalmente, aunque el hecho sea antijurídico. Pues también tenemos la coacción moral irresistible. El sujeto actúa bajo una presión psicológica extrema que le impide resistirse. Por ejemplo, la manipulación severa o dependencia emocional grave. También tenemos las causas que eximen la culpabilidad. Entre ellas son 5 causas que vamos a dar en este momento, que están tipificadas en el Código Penal peruano. En primer punto tenemos la inimputabilidad por anomalía psíquica o alteración de la conciencia, que lo encontramos en el Código Penal peruano en el artículo 20, inciso 1, que nos dice el inciso 1 que está exento de responsabilidad penal el que por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o de la percepción u otras condiciones similares al momento de cometer el hecho no posee la capacidad para comprender su ilicitud o para determinarse de acuerdo a esta comprensión. Pues este supuesto excluye la culpabilidad por falta de imputabilidad, como ocurre en personas con enfermedades mentales, ¿no? Con trastornos severos o alteraciones psíquicas que les impiden entender o controlar sus hábitos. Por ejemplo, tenemos las personas con esquizofrenia, ¿no? Trastornos delirantes, estados de inconsciencia. Por ejemplo, la anomalía o alteración debe existir al momento de cometer el hecho.
No basta con que exista un antes o un después que se haya cometido dicho, dicho delito. La incapacidad de comprender o autodeterminarse, pues el sujeto debe estar incapacitado para conocer que su acto era ilícito o incapacitado para actuar conforme a este hecho, ¿no? Tenemos el segundo punto, la inimputabilidad por minoría de edad, que está en el artículo 20, inciso 2. ¿Qué nos dice? Es el menor de 18 años. Los menores de edad no son responsables penalmente conforme al régimen ordinario. Su responsabilidad se rige por el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, que contempla medidas socioeducativas, mas no penas. Esta disposición se basa en el reconocimiento de que los menores de edad aún no han alcanzado la determinación por el cual el sistema penal ordinario no les puede atribuir responsabilidad penal como los adultos. Pues lo encontramos en el artículo 139, inciso 22 de nuestro código, de nuestra Constitución Política del Perú, que establece garantías especiales para menores de edad, y pues también en la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Por ejemplo, los menores de 14 años son considerados totalmente inimputables, conforme no se les aplica sanción penal ni medida socioeducativa, como lo vuelvo a repetir. Solo pueden recibir protección del sistema de protección integral con la intervención del INAVIF o servicios sociales. Pues los mayores de 14 años y 18 años, aunque pueden ser imputables conforme al Código Penal, se rigen por un régimen especial. En este caso, hablamos del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, que contempla medidas socioeducativas como amonestación, libertad asistida, internamiento, ¿no? Que es en casos graves, ya se les interna, ¿no? En diferentes centros que hay. Por ejemplo, tenemos los centros de rehabilitación, pues, ¿no? Estas medidas buscan educar, integrar al menor, más no castigar. Pues en tercer punto tenemos al error de hecho invencible o error de prohibición invencible que está en el artículo 20, inciso 3 del Código Penal, que nos dice que el que obra por error invencible de hecho o de derecho, en este caso, aquí se te, co- así- en este artículo se contempla el error invencible, es decir, un error que no pudo evitarse, aún actuando con diligencia debida. Este supuesto parte de la idea de que no puede hacerse un reproche penal a quien al cometer el hecho actuó bajo una creencia errónea que no le fue posible evitar, incluso actuando en la debida diligencia. Tenemos dos tipos de errores de examen culpabilidad. Primero, el hecho invencible. Pues el hecho invencible es un error sobre los hechos objetivos del caso. Ocurre cuando el autor tiene una percepción equivocada de la realidad eh, que lo lleva a actuar creyendo que su conducta no está prohibida ni justificada. Por ejemplo, tenemos una persona que dispara con otra en la oscuridad, creyendo sinceramente que se trataba de un delincuente que iba a atacarlo. Entonces, cuando en realidad era un vecino, quien inocentemente fue víctima de esa persona y muere. Pues si el error era razonable y no fue posible evitarlo, se excluye de la culpabilidad, en este caso. En otro caso también tenemos la prohibición invencible, que es sobre la ilicitud del hecho. Es decir, el sujeto cree que su conducta no está permitida cuando en realidad sí está prohibida por la ley. Está prohibida por la ley. Ese tipo de error puede ser directo. Por ejemplo,
El sujeto cree que su acción no está prohibida y también en forma indirecta, el cual el sujeto cree que está actuando bajo una causa de justificación. Por ejemplo, tenemos un ciudadano extranjero realiza un ritual religioso, ¿no? Pues con el uso de plantas alucinógenas, creyendo que está permitido legalmente en el Perú, que claramente sabemos que no está permitido aquí en nuestro Perú. Entonces, su error es invencible por la falta de información accesible y confiable que no se le puede reprochar penalmente. Si su error es invencible, se excluye de culpabilidad, se excluye de culpabilidad eh, y por tanto no hay responsabilidad penal, ¿no? Si el error es vencible, es decir, pudo evitarse, o sea, él sabía que está prohibido, que penalmente no se puede hacer. Entonces, si él sabía, no exime de responsabilidad, pero puede atenuar la pena, conforme el artículo 15 del Código Penal peruano, este código que tenemos acá, según nuestro Código Penal. En siguiente punto tenemos el miedo insuperable. Pues el miedo insuperable es una causa que excluye la culpabilidad cuando una persona comete un delito impulsada eh, por un temor intenso y grave que le anula la capacidad de actuar conforme al derecho. Pues esta eximente está reconocida en el artículo 20, inciso 5 de nuestro Código Penal peruano, que dice lo siguiente: se excluye de culpabilidad cuando el sujeto actúa bajo el miedo intenso, real e inevitable que anula la capacidad de actuar libremente. Por ejemplo, tenemos colaborar en un delito bajo amenaza de muerte, ¿no? Según está tipificado en nuestro Código Penal que estamos viendo ahora. Entonces, por ejemplo, colaborar en un delito bajo amenaza de muerte, ¿no? Te amenazan para que tú cometas un delito, entonces ahí en ese momento se, este, se hace. Bueno, y por último tenemos la coacción moral irresistible, que es también la interpretación doctrinal y jurisprudencial del artículo 20, inciso 5 del Código Penal. La coacción moral irresistible es una figura que no está expresamente mencionada de forma autónoma en el Código Penal peruano, pero que ha sido reconocida por la doctrina y la jurisprudencia como una causa que exime de culpabilidad al interpretarse dentro del alcance del artículo 20, inciso 5 del Código Penal que ya le hemos visto anteriormente. Pues es decir, es decir, no se puede exigir una conducta ilícita cuando el sujeto ha sido sometido a presión psicológica tan intensa que anula su capacidad de autodeterminación. Pues en el derecho penal peruano, la coacción moral irresistible se ha sido interpretada como la modalidad específica del miedo insuperable. Así lo ha señalado la jurisprudencia, eh, la jurisprudencia nacional. Pues tenemos un punto de existencia de una amenaza externa. Por ejemplo, proviene de una persona y está dirigida a causar un mal grave e inminente, como por ejemplo muerte, daño físico, perjuicio severo o también a un familiar cercano, ¿no? También la intensidad de la coacción, que debe ser fuerte, que anule la voluntad del sujeto, afectando su libertad de decisión. También la relación directa con el delito cometido. Pues en este caso, el hecho ilícito debe haber sido la única vía eh, para evitar ser amenazado. Bueno, ya le hemos visto todas las partes. Ahora tenemos la consecuencia jurídica.
La consecuencia jurídica, en consecuencias jurídicas de la culpabilidad en el derecho penal peruano, tenemos que presupone la imposición de la pena, pues la primera y más importante secuencia de la culpabilidad, ¿no? Por ejemplo, si hay culpabilidad, se impone la pena. Y si no hay culpabilidad, no se puede imponer la pena en este caso. También tenemos los eximinentes de culpabilidad que excluyen la responsabilidad penal, pues cuando se acredita alguna causa que exime de culpabilidad, eh, cuando en realidad la imputabilidad, un error invencible, muy insuperable, etcétera, ¿no? También la relevancia de la determinación de la pena, pues es cuando si la culpabilidad es reducida, por ejemplo, por un error vencible o una presión moderada, puede aplicarse una pena atenuada. También influye el tratamiento penal de menores y personas con alteraciones psíquicas, ¿no? Alteraciones psíquicas. Pues los menores de edad, de 18 años, son considerados inimputables, por lo tanto, no se les impone pena, sino medidas de socioeducativas, ¿no? Que ya hemos visto anteriormente. Y también, en quinto lugar, garantiza el respeto al principio de la humanidad en el derecho penal. Pues el reconocimiento de la culpabilidad como condición para castigar garantiza el derecho penal se aplique de forma individualizada y proporcional, ¿no? Proporcional. Bueno, en conclusiones, para concluir con el trabajo, tenemos la culpabilidad es un elemento esencial del delito y un límite al poder punitivo del Estado. Solo puede ser penalmente responsable quien actúe con capacidad, conocimiento y libertad. También la culpabilidad constituye un pilar fundamental del derecho penal peruano, ya que presenta el juicio de reproche que permite atribuir responsabilidad penal a una persona por la comisión de un delito delictivo. Sin ella, no es legítimo imponer sanciones penales. El estudio de la culpabilidad en el derecho penal peruano revela que no solo su importancia dogmática y legal, sino también su papel esencial como límite al poder punitivo del Estado, garantizando así que solo se sancione a quien se ha actuado con conciencia, a una persona que verdaderamente es culpable, pero bajo sus cinco sentidos, una persona que ha razonado, que sabe lo que ha hecho, sabe el delito que ha cometido, ¿no? Con libertad y posibilidad real de obrar conforme al derecho. Bueno, también forma parte del siguiente trabajo, de la siguiente presentación, la culpabilidad en el derecho penal peruano el siguiente mapa mental, que como ya hemos visto es el contexto, ¿no? El contexto de la culpabilidad, pues constituye uno de los elementos esenciales del delito, junto con la tipicidad y la antijuricidad. También hemos visto ya la naturaleza jurídica, y también los tres elementos esenciales de la culpabilidad, que es la imputabilidad, el conocimiento de potencial de ilicitud, la exigibilidad de otra conducta y también las causas que eximen a la culpabilidad, pues que está tipificado eh, en el artículo 20 del Código Penal peruano. Bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias. Eso.